arbitraria y hacerle esto, o me parece que si hacemos esto puede andar. No, tenemos que poder calcular cuál es el beneficio que vamos a obtener en términos inclusive económicos y cuál es la inversión adicional que vamos a realizar, también en términos económicos. Por eso, aunque no lleguemos a un valor con una exactitud al quinto decimal, pero que tengamos un orden de magnitud que nos permite tomar una decisión. Bien, gracias, profe. Bueno, con respecto a la planilla de balance térmico, esta es la que está en el apunte de cátedra del ingeniero Salas. La primera parte es común a los dos métodos, que son los criterios de diseño, las condiciones de diseño, exteriores e interiores. Yo no tengo acá como para... Ustedes no van a ver el cursor. Ah, sí se ve el cursor. Sí se ve. Bueno, entonces, acá se incorporan los valores de las tablas de criterio de diseño exterior. En ese sentido, las dos fuentes de información que tenemos, que es el apunte de cátedra del ingeniero Salas y el Díaz Barreneche, las tablas son idénticas, solo que la del Díaz Barreneche es más completa, tiene más localidades y se ve mucho mejor, es mucho más clara. La que tenemos del apunte de clase es copia de copia de copia, entonces ya es bastante borrosa. Lo mismo pasa con las condiciones de diseño interior. También ahí las tablas son idénticas y los valores son similares. Después de esta tabla pide calcular un diferencial o una diferencia. Y en realidad hay solamente dos valores diferenciales que nos interesan, que son el de temperatura de bulbo seco, la diferencia de temperatura de bulbo seco, y la diferencia de temperatura de humedad específica. Profe, los otros dos valores no se usan para nada, ¿sí? ¿en qué página estaría esta tabla? Esto está en la página 28 del cuadernillo de tablas y gráficos. Gracias. Fíjate, acá está la página 28 del cuadernillo de tablas y gráficos del apunte de cátedra. Claro, dice página 28, en el orden de páginas del archivo, en realidad es página 31. Igualmente... Sí, en el impreso está 28, página 28, pero en el PDF es la página 31. Gracias, Vicky. Una cosita por ahí, aprovechando que están, no sé, quizás más personas que las que estuvieron la semana pasada en el trabajo en comisión que hicimos. Para los que están en la comisión E, los que están trabajando con la escuela, les habíamos dado la posibilidad de que ustedes decidan si consideran que la escuela ya está construida o no. Entonces pueden aplicar, siempre con criterio, digamos, técnico y científico, distintas estrategias, digamos, para intervenir y mejorar esos ambientes, ese ambiente que se está calculando. Lo que sí queremos es que se especifique cómo o desde dónde lo toman. Por ejemplo, si uno va a tomar que la escuela no está construida aún, entonces se plantea una modificación completa del paquete constructivo de pared, pero que se especifique. No sé si me explico. Especificar cómo. O sea, aclarar que uno está proponiendo el proyecto sin construir. Claro, exactamente. ¿Y en dónde aclaramos eso? Antes de desarrollar todo el proyecto. Bien, vieron que en la consigna pide una especie de comentario breve o como a modo de memoria descriptiva. Si ustedes lo pueden poner ahí o lo quieren mencionar en algún lugar, porque el desarrollo del archivo, hablando mal y pronto, lo deciden ustedes, digamos, es de diseño libre, entonces ustedes pueden poner los comentarios que consideren necesarios para que el trabajo que ustedes hacen se entienda. Solamente quería aclarar eso, que cada grupo puede decidir si considerar que la escuela ya está ya está construida e intervenir a partir de eso, o considerar que la escuela todavía no se construyó y, bueno, plantear las modificaciones a partir de ahí. Ok, gracias. O sea, especificarlo cuando ustedes redactan, ¿no es cierto?, la memoria, ponen las premisas.
consideramos que el edificio ya está construido y por lo tanto intervenimos sobre una construcción existente, o consideramos que el edificio está en fase de proyecto y por lo tanto proponemos las mejoras sobre lo que estaba proyectado originalmente, una cosa así. Bueno, siguiendo entonces con esto del balance, la planilla de balance térmico. En el caso del Díaz-Barrenechea no hay una planilla así como esta que resume los balances térmicos para verano y para invierno. En el Díaz-Barrenechea se construye al final una planilla resumen, pero no hay una planilla así como esta, lo cual tiene su ventaja y su desventaja. La desventaja que tiene el Díaz-Barrenechea es que es un poco más laborioso seguir el procedimiento de cálculo, pero la ventaja es que es mucho más evidente todos los pasos que se dan para llegar al resultado. En el caso del que estamos viendo ahora, que es la planilla del apunte de cátedra, la ventaja es que tenemos una panorámica rápida de toda la situación. La desventaja es que no se tiene un paso a paso de cada uno de los valores que se van tomando. Por ejemplo, acá en el primer punto de esta tabla del apunte de clase habla de calor sensible. Y hace un listado de todas las cargas que tienen que ver con el aporte de calor sensible. En la segunda parte de la tabla recién aparece lo que es calor latente. Entonces hace una diferenciación por calor sensible y por calor latente. Acuérdense que el calor sensible era el que se basaba en una diferencia de temperaturas, mientras que el calor latente se basaba en un aporte de vapor de agua o de humedad bajo la forma de vapor de agua. Entonces, como primer punto del calor sensible, el apunte de cátedra propone lo que son las ganancias por radiación solar directa. Esto se produce en lo que serían las ventanas. Entonces, todo lo que sea ventanas, puertas acristaladas, paños vidriados, etcétera, entraría en este primer grupo, en estas primeras 1, 2, 3, 4, 5 filas, en estas 4 o 5 renglones. Se coloca en este lugar la superficie vidriada según la orientación que corresponda, fíjense, sudoeste o sudeste en forma indistinta, este, noroeste o noreste en forma indistinta, norte y oeste. ¿Por qué no se pone la dirección sur? Porque en nuestro país, en nuestro hemisferio en realidad, no hay ganancia de radiación solar directa por aberturas que estén al sur. No se las considera porque durante la mayor parte del año no hay directamente entrada de luz solar directa a través de esa ventana. Solamente va a haber en el periodo estival y durante unos pocos minutos en el amanecer y en el atardecer. Por lo tanto, no se consideran las ganancias de calor por radiación solar directa en aberturas que están orientadas al sur. Bueno, todo ese conocimiento ya está sintetizado acá en esta tabla. Se coloca aquí entonces la superficie y luego se multiplica por un factor que está en esta cuadrícula. ¿De qué va a depender el factor que tomemos? Y va a depender de algunas condiciones de sombreado. Acá, por ejemplo, la primera columna dice sin sombreado. La segunda columna dice con sombreado interior, que sería el caso de cortinas, o sombreado exterior, que sería el caso de persianas o algún alero, y bloque vidriado, que sería el caso de una mampara de vidrio, una pared de vidrio o un techo de vidrio. Entonces, en esos casos se multiplica por un cierto factor y tenemos acá el resultado. Esta planilla nos va a dar directamente el resultado en kilocalorías por hora. Así que los factores ya son factores dimensionales que tienen en cuenta el valor de la unidad resultante. Entonces, profe, una consulta de... Sí. Por ejemplo, en el caso de que tenga ventanas pero esté como en una galería, se toma como con sombra... Sí, exterior, sombreado exterior. Ahí está. Sí. Gracias. Y por ejemplo, en el caso de que haya, porque ahora que tenemos que analizar todos los locales para el integrador, digamos,
hay locales que comparten puertas, por ejemplo, que no tiene que ver con esta parte, pero ¿se calcula de alguna forma en especial ese tema de las puertas entre medio? Yo quería saber lo mismo. ¿Y qué quiere decir que comparte puertas? O sea, por ejemplo, yo tengo en la escuela, está el laboratorio, está la sala de informáticas y está la biblioteca. Y entre la sala de informáticas y la biblioteca hay como una puerta que se comparte entre medio. O sea, entre que divide los dos. Y quiero saber si para el cálculo esa puerta hay que tomarla de alguna forma o no. Por empezar, si los dos ambientes están climatizados, eso pasaría a ser lo que se denomina un tabique. Y ese tabique divisorio, cuando separa dos ambientes climatizados, no gana ni pierde calor. Así que, al efecto, si esa puerta y esa pared está separando un ambiente que está climatizado, no hay diferencia de temperatura. Por lo tanto, no hay ni ganancia ni pérdida de calor. Claro, si hay temperatura porque no es un ambiente climatizado, entonces hay que hacer el mismo tratamiento que con cualquier parte de la envolvente que da o al exterior o a un ambiente no climatizado. Es decir, separarlo, diferenciarlo por transmitancia térmica. Lo más probable es que la puerta tenga una transmitancia térmica distinta de la que tendría el paramento opaco y por lo tanto la ganancia de calor va a ser distinta. Si por ahí vos te das cuenta que en la superficie total de la pared la incidencia de la puerta es pequeña, como superficie me refiero, entonces podés por redondeo hacer un redondeo y no considerarlo, pero si querés salir de duda, lo que tendrías que hacer es tomar la transmitancia térmica de la puerta por la superficie de la puerta y calcular cuánto es la ganancia de calor a través de la puerta. Y lo mismo con la pared, transmitancia térmica de la pared por la superficie de la pared y la diferencia de temperatura y ver cuánto es la ganancia térmica de la pared. Y claro, porque en teoría habría que hacer como que no son climatizados, o sea, que tendríamos que climatizar todo el área. Esa duda había tenido yo para la actividad 1.3 y me dijeron eso, que tome como que no están climatizados los linderos, digamos. Está bien, por eso, si no están climatizados, tenés que hacer un tratamiento diferencial. Ahora, si, ya te digo, vos sacás el prorrateo de superficies y te das cuenta que la ganancia de calor por pared es, 500 kilocalorías por hora y la de la puerta es 50 kilocalorías por hora porque es una superficie pequeña y todo lo que sea, bueno, podés a lo mejor absorberla dentro del total, ¿eh? Si considerás que todo fuera pared, la diferencia sería a lo mejor 25, 30 kilocalorías hora, que sobre 500 no es una incidencia grande. Pero vos sabés, ya hiciste un cálculo previo para determinar si pesa mucho o poco ese error de no considerarlo como una puerta cuando en realidad es una puerta. O sea, hagan un poco ustedes esto, no se preocupen tanto por qué es lo que le decimos nosotros de cómo tienen que hacer o cómo no tienen que hacer. Acuérdense que les habíamos dicho, el trabajo práctico tiene un destinatario principal y ese destinatario principal son ustedes. Esto les tiene que servir a ustedes para ejercitar herramientas de cálculo que les ayude a tomar decisiones después en la vida profesional. Entonces, pobre sería el argumento de alguien que diga, no, porque yo no calculo la transmitancia de las puertas porque me dijeron en clase de instalaciones de DO cuando cursé hace 5 años que no había que tomar la transmitancia de la puerta. Ese no es un argumento. O sea, a ningún cliente lo van a convencer con ese argumento. Lo que ustedes van a hacer seguramente es ver cuánto gana la puerta, cuánto gana la pared. Si la diferencia es muy pequeña, la redondean y listo. Y el argumento que le van a decir al cliente cuando le diga por qué no sacaste el de la puerta y porque tiene un error de menor al 2%, por ejemplo. Y eso sí es una respuesta válida. Profe, entonces, por ejemplo, si en la escuela nosotros tenemos, en mi grupo por lo menos, 3 lugares consecutivos uno al lado del otro, 3 zonas. Y todos tenemos que acondicionar de una manera porque hay que condicionarlos. Entonces el local que está en el medio, a la hora de calcular los tabiques linderos, consideramos como no acondicionado o acondicionado.
¿Y funcionan los equipos de aire simultáneamente en esos locales? Ay, no sabemos todavía. A ver, es una escuela. ¿Tienen clases mañana y tarde? ¿Solo por la mañana? ¿Solo por la tarde? ¿En 3 turnos? En teoría deberían funcionar todos al mismo tiempo porque encima son sectores como, bueno, creo que a ellos les tocó el mismo sector que nosotros y es el laboratorio, la sala y la biblioteca. Entonces deberían funcionar al mismo tiempo. Por ejemplo, la biblioteca, ¿en qué horario funciona? O sea, son preguntas que van a tener que hacer ustedes. Mientras tanto, si no tienen información, pueden suponer lo que ustedes quieran. Con algún criterio, obviamente. Pero si pueden obtener información de alguna parte, ¿cómo funcionan las bibliotecas en las escuelas? ¿Funcionan todo el horario escolar? ¿Solamente una parte del horario escolar? ¿En contraturno de la escuela? Porque si tienen, por ejemplo, una biblioteca, un salón de clase y un laboratorio, y la biblioteca funciona en contraturno, entonces obviamente los otros 2 salones van a tener la climatización apagada. En un laboratorio no funciona todo el tiempo que funciona la escuela. Entonces ahí es más probable que haya periodos de no acondicionamiento, aun cuando al lado estén dando clase. Pero, entonces consideramos como no acondicionado en eso. Bueno, en ese caso conviene tomar como no acondicionado porque sería la situación más desfavorable, ¿no es cierto? Pero algún criterio tienen que establecer para poder definir cuáles son los salones que van a estar acondicionados, en qué horario, con qué simultaneidad. Porque si también después ustedes van a prever un equipo, no sé qué van a optar ustedes, ¿no? Pero supónganse que elijan un equipo central. ¿Qué potencia va a tener ese equipo central? No es lo mismo que todos los salones funcionen simultáneamente a que 2/3 de los ambientes estén funcionando y los otros estén, por distintos motivos, sin uso. Uno porque es el laboratorio de química, el otro porque es el laboratorio de física, otro porque es la sala de proyecciones, que no se usan en forma permanente. Entonces, algún criterio tienen que establecer. Todo eso, lo que no esté especificado en la información que ustedes ya recibieron, adóptenlo ustedes y descríbanlo en las premisas del trabajo. Porque ustedes mismos se están poniendo ahí las condiciones de borde. Entonces, eso es lo importante, que ustedes adopten la información que no tengan, la seleccionan ustedes, la adoptan ustedes, y sobre eso van haciendo los cálculos y van tomando las decisiones. No se vayan a empantanar por eso. Si estuviera un cliente real, si estuviera, qué sé yo, la escuela X que quiere construirse, bueno, seguramente le van a preguntar a ellos en qué horario van a funcionar, con qué régimen de uso van a estar las aulas y todas las salas. Pero al no estar aquí un cliente en particular, tienen la libertad de adoptar ustedes los valores. Bueno, seguimos entonces con el tema de la planilla de balance térmico. Les pregunto, ¿por qué está en blanco la parte de calefacción? Es decir, la parte de invierno. ¿Por qué está en blanco la parte que corresponde a ganancia solar por radiación? Obviamente es porque no se calcula, pero ¿por qué no se calcula? ¿Qué les parece a ustedes? Representa un beneficio, no es malo como en verano, digamos. No sé cómo sería. Muy bien. No es una consecuencia negativa, digamos. Exactamente. O sea, el efecto de la radiación solar directa en invierno es beneficioso para el confort. Por lo tanto, no se la calcula, porque ¿qué es lo que estamos calculando cuando hablamos de cargas de calefacción? Estamos calculando las pérdidas de calor. Entonces, la radiación solar directa constituye una ganancia. Si nosotros la calculáramos acá, tendríamos que ponerle un valor negativo. ¿Por qué? Porque todo lo demás son pérdidas de calor. Mientras que acá vamos a estar hablando de ganancias de calor. Entonces, directamente no las consideramos, porque benefician, favorecen a la calefacción. Está muy bien la respuesta. Entonces, fíjense qué es lo que pasa con la ganancia de calor cuando hablamos de verano
del piso de tierra. Es decir, si el local está asentado en piso de tierra. Fíjense cuánto da el resultado de los coeficientes. ¿Y por qué son todos ceros ahí? La respuesta es la misma que dijo recién la compañera, pero en este caso aplicado a la ganancia de calor para verano. Si el local está asentado en tierra, el suelo, en lugar de aportar calor, va a estar extrayendo calor. Por eso, acá el factor de ganancia de calor para verano es 0. Mientras que en la misma situación para invierno tenemos un valor de coeficientes distinto de 0. ¿Por qué? Porque hay pérdidas de calor a través del piso cuando el piso es de tierra. Entonces, no se consideran como pérdidas de calor para invierno las ganancias por radiación y no se consideran como pérdidas de calor para verano las pérdidas sobre el piso de tierra, porque son beneficiosas para el cálculo de verano. Bien, seguimos entonces a lo que sería, pasamos de las ganancias solar por radiación a la de transmitancia por conducción. Y acá aparecen de nuevo las ventanas. ¿Por qué aparecen de nuevo las ventanas? Porque a través de una ventana se dan ganancias por radiación solar directa y también se dan por transmisión por conducción. Tenemos entonces que sean de vidrio simple, vidrio doble, escaparates, de nuevo esto sería una mampara vidriada, y después distintos tipos de paredes. Paredes soleadas en sombra, un tabique lindero con un área no acondicionada. Fíjense que acá en este tabique lindero no hace diferencia entre puerta y pared, sino que la trata todo como si fuera la misma cosa. Ese tabique lindero puede tener una puerta, pero a los efectos de esta planilla no hace esa diferencia. Esa es la parte desfavorable que tiene este método del apunte de clase, que no contempla una serie de detalles que pueden llegar a constituir diferencias interesantes. Bueno, acá pasan desapercibidas. Fíjense que acá, por ejemplo, cuando hablamos de paredes, no nos dice cuál es la transmitancia de la pared, por ejemplo. Acá da lo mismo, para esta planilla que estamos viendo ahora, da lo mismo que sea una pared que tenga 2 watts por metro cuadrado y grado Kelvin de transmitancia, o que tenga 1 watt por metro cuadrado de Kelvin, o medio watt por metro cuadrado grado Kelvin. No hace diferenciación. Solamente interviene acá la superficie. Entonces, es un método aproximado. Es muy simple, muy sencillo, pero también es menos preciso, menos exacto. Bueno, ¿cómo se completa esta planilla? En esta primera línea aparece la diferencia de temperatura de bulbo seco, que es la que teníamos acá. Si estamos hablando de verano, es la diferencia de temperatura de bulbo seco exterior menos la interior. Supónganse ustedes que las condiciones de diseño interior sean 25 grados y las condiciones de diseño exterior para la zona 36 grados. Entonces 36 menos 25 me va a dar un diferencial que en este caso va a ser 11. Bueno, ¿qué hacemos? Venimos acá y nos fijamos en esta primer columna donde están las diferencias de temperatura, la que más se aproxime a esa diferencia que hemos calculado recién. Justo hay uno que dice 11. Entonces, ¿qué hacemos? El valor de la superficie de ventana de vidrio simple lo multiplicamos por este factor y ponemos acá el resultado. Si en vez de ser 11 hubiera sido 14, acá tenemos. Ahora, ¿y si era 12? Bueno, ahí hay dos formas de proceder. O directamente tomamos 11 o interpolamos. Cualquiera de las dos metodologías podría ser válida. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con esta planilla no es muy exacto que digamos. Estamos ya haciendo demasiadas concesiones. No estamos considerando la transmitancia térmica de la pared, no estamos considerando la diferencia que puede haber entre una parte de pared y una parte de aberturas. Entonces, estamos haciendo ya unas cuantas concesiones. Pero nos puede dar igual un valor bastante aceptable. El que quiera elegir esta planilla, no hay problema, utilice esta.